Aquí llega el sonido de la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mibarrio7.com. Antioquia, nuestro sur, América, nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Cordialísimo saludo a nuestros oyentes de la voz de la Red Solidaria. Les habla Marta Muñoz, miembro de la Red Solidaria de Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia. Queremos empezar invitándolos a que escuchen la canción de la cantautora Marta Gómez, Para la Guerra Nada, una canción que nos introduce al tema de hoy. Nuestro tema de hoy, la educación y la paz, miradas desde diferentes orillas. Le damos la palabra al profe Armando Navarro. Tomémonos un café, profe, y cuéntanos sobre el proceso pedagógico que se está llevando en los diferentes colegios en relación de la JEP. Bienvenido. Bueno, gracias, Marta, muy amable. Le damos un abrazo muy fuerte para todos y todas, todos los oyentes. Emisora Mibarrio 7. Bueno, es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Es fundamental, esencial que estemos muy conectados, muy conectadas con todo el ejercicio de la paz. Es un grito mundial que se está haciendo porque hay una necesidad fundamental, básica, necesaria, que es un derecho, que es vivir en paz, vivir en armonía, con justicia, con corresponsabilidad, reciprocidad. Y nos parece muy importante tocar el tema de hoy porque vamos a tener muchas voces diferentes, de diferentes orillas, que nos van a permitir entender la educación, cómo se está llevando en diferentes territorios, y eso nos va a permitir abrir los ojos cada vez más, y saber que en los territorios y en las diferentes partes, en los estados, como en el caso de la JEP, están haciendo ejercicios demasiado importantes para restablecer la armonía y la justicia que tanto necesitamos en el mundo. La humanidad necesita abrazarnos con afecto y contarnos como seres humanos sentipensantes, pensar con la emoción, con el afecto, pero también, más allá de eso, la JEP ha venido haciendo un trabajo muy importante, y los colegios también están llevando unos kits escolares en las diferentes escuelas, en diferentes colegios del país. Más o menos como 1.900 instituciones educativas participan en esta jornada de educación
abraza la justicia y la restauración. Pues imagínense, es una invitación del Paz para reflexionar sobre la justicia, y en el ámbito educativo es necesario, fundamental llevar esto. Hay una receta que se hizo en el ejercicio del mundo educativo, la receta de la justicia para sanar corazones. Y eso me parece muy importante hacerlo, porque definitivamente lo que necesitamos en este país, en los colegios, en la educación de nuestros niños, nuestras niñas, es hablar con la verdad, con la tranquilidad, es poder generar ese diálogo, aceptar las responsabilidades, así sean lo más básicas, ¿no? De algún choque que hayamos tenido con las comunidades, o con el hijo, con la hija, o entre compañeritos, aprender de lo sucedido, sanar fundamentalmente con la convivencia, porque se va a seguir andando ahí. A pesar de las dificultades, pues vamos a tener que estar siguiendo conviviendo, interlocutando, abrazándonos, y seguramente lo que necesitamos en este ejercicio de la vida es una segunda oportunidad, incluso hasta una tercera oportunidad, para ser aceptados, para borrar todas esas indiferencias y generar precisamente esa coherencia, lo que tanto necesita la humanidad. Esos son ingredientes básicos para que nosotros y los niños y las niñas puedan vivir en paz, puedan vivir en armonía y no sufran esas dificultades que incluso ahora en los colegios se está dando, que ahora lo llaman bullying, ¿no? Entonces ese problema de la paz es fundamental, y los colegios lo están adoptando con esos kits. Y la receta de la justicia para sanar corazones es muy importante llevarlos cada vez más a los colegios, que lo podamos incluso ejercer, llevarlos a las casas. Esta receta, para ser parte del material pedagógico que el Programa de Naciones Unidas de Nacional de Educación para la Paz, EDUPAZ, y la Jurisdicción Especial para la Paz están como llevando, digamos, a la par a todos los colegios, y ojalá que se lleven a las casas, se lleven a los padres que están iniciando con su vida maternal y paternal. Entonces nos parece muy importante que estemos hablando sobre este tema. La educación abraza la justicia y la restauración. Es el nombre de la tercera jornada de la iniciativa de la educación Abraza la Paz, pues encaminada a acercar a los colegios y centros educativos del país y a las instituciones del Sistema Integral para la Paz, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, me parece, compañeros, compañeras, audiencia, que es necesario adaptar todo este proceso de la JEP en los colegios, como se está haciendo en más de 1945 colegios se están llevando. Y pues nos interesa muchísimo que haya una reflexión amplia sobre la justicia con enfoque restaurativo, con esta justicia que hemos llevado normalmente, que es la punitiva, que es la de sancionar, la de castigar, pues no tiene ningún proceso pedagógico, y seguramente ahorita las compañeras y los compañeros van a hablar que definitivamente no ha dado resultado en estos momentos del país ni en el mundo entero. No se necesita encarcelar 40, 50 años, ni castigar lo que está pasando en otros países de una forma desenfrenada y enloquecida y furibunda con los problemas que están sucediendo con la juventud, con la niñez. Creo que es muy importante sentar en los colegios y en las mesas a los niños y a las niñas para que ellos puedan mejorar sus conflictos básicos a través del diálogo, del perdón y de ese ejercicio que necesitamos tanto pues en este país. Y la idea es definitivamente que esos perdones pues y esas personas que han cometido, digamos, pues errores, lo puedan pagar de otra forma, menos en cárceles, sometidos a dificultades de salud. Pues yo dejaría un parte esa conversa ahí, dejo ese informe tan valioso que están haciendo ahorita los colegios, ojalá que los podamos replicar en las diferentes instituciones, en las diferentes partes y en los senos de las comunidades. Bueno, yo dejaría ahí, Marta. Pues ahí seguimos avanzando sobre la conversa y la importancia de la paz en nuestro país y en el mundo entero, ahora más de lo que está sucediendo con el conflicto internacional. Muchas gracias, profe Armando. Muy amable y muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora invitamos a la profe Ana Rosa Herrera Campillo para que nos cuente sobre educar para restaurar aprendizajes desde los territorios y los diversos saberes
Bienvenida. Martica, muchas gracias, queridos oyentes y participantes de esta conversa sabrosa. Sean ustedes bienvenidos precisamente y conectando con lo que nos deja entre el tintero Armando, que nos deja pensando. Ese fue el título con el que se hizo el 6º Encuentro Nacional de Redes de Educación para la Paz, realizado por el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz, y el pasado 13, 14 y 15 de septiembre. Y su objetivo fue debatir, contrastar, exponer, recomendar distintas situaciones territoriales y alternativas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas educativas que contribuyan al cuidado de la vida y a la construcción de la paz. Un verdadero abanico de pedagogías y narrativas otras por la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. ¿Desde dónde vinieron esas voces? Y por eso hablamos desde los territorios, pero también desde los distintos saberes, e inclusive desde los saberes ancestrales también, ese referente, ese pasado, ese referente a la palabra mayor, para pensarnos realmente una reconstrucción y una construcción de sociedad y de país distinto de lo que estamos viviendo. Ese abanico de muchas procedencias, Tierra Alta y Valencia de Córdoba, San Andrés, San Juan Nepomuceno y el Carmen de Bolívar, Santander y Quilichao y Morales, Cauca, desde Tunja, desde Pasto, Nariño, desde Yotoco, Valle del Cauca, quien tenemos una invitada muy especial, desde Quibdó, Río Sucio, Carmen del Darién y Belén de Bajira en el Chocó, Granada y Villavicencio, mucha parte del sur del Meta estuvo presente, Ibagué, Tolima, San Gil, Santander, Medellín, Antioquia y muchas muestras también en Bogotá y hasta internacional. Tuvimos representación de Santiago de Chile, del país chileno. En ese marco, al mismo tiempo también de manera colectiva, se trabajó en la visibilización de 28 experiencias nacionales para su exposición en una muestra museográfica de educación transformadora que llamamos Tejiendo Paz. Miren ustedes, tan importante esta expresión, educación transformadora y tejiendo paz. Dos realmente visiones que se juntan y que juntamos. Entonces, hablamos ahora de una especie de juntanza precisamente para este propósito. Y fueron expuestas en 3 momentos. Sankofa, vemos para atrás porque vamos para adelante. Así es esa expresión, vemos para atrás porque vamos para adelante. Es decir, estamos reviendo el pasado, estamos mirando ese pasado reciente, doloroso, pero también cómo son esos aprendizajes que traemos a nuestro presente y que vamos a proyectar hacia ese futuro. Por eso entonces también decimos avanzando en esa transformación hacia la paz. Y hay una expresión muy bonita de una canción del cantautor Mateo Quilindo que dice: lo que ensucia la guerra lo puede limpiar la educación. Poderoso mensaje, poderosísimo, y creemos que sí es posible que podamos realmente limpiar esa guerra. Y el futuro, de lo que nos hablaba y nos está hablando el mundo entero, la reconciliación y la restauración. Para la guerra, definitivamente nada. Es una invitación realmente a seguir construyendo caminos, tejiendo paz. Bueno, invitación a todos, tejamos, pues. Así le damos la bienvenida a nuestros 3 expositores y a sus iniciativas, muy interesantes, verdaderamente potentes y orientadas a seguir tejiendo paz. Maestra Sandra, desde Yotoco, Cauca, la escuchamos. Hola, buena tarde para todos y para todas, desde Yotoco, Valle del Cauca. Yo soy estudiante de licenciatura en educación infantil, ya de 10º semestre, ya en 3 semanitas termino mi carrera.
Mi experiencia consiste desde la práctica en reconciliar a la niñez con la escuela, porque en todas esas expresiones que nos han dicho el maestro Armando y la profe Ana Rosa, siento que un papel fundamental lo juegan son los niños, porque ellos finalmente son los que construyen esa sociedad, son los que van a aportar. Entonces, en ese orden de ideas, mi práctica consiste prácticamente en cómo reconciliamos a los niños con su escuela, la escuela que tristemente en algunas ocasiones también ha sido víctima de esa violencia que ha polarizado el país. Yo hago mi práctica en una institución educativa pública de acá del municipio de Yotoco. En estos momentos la hago con el grado de segundo. Al ser un contexto de educación pública, tengo niños que provienen de otras regiones, de Tumaco, de Antioquia. Son niños que vienen de zonas rurales violentadas y son niños que también son muy introvertidos. Tengo niños también de comunidades indígenas. Un gran reto para mí como estudiante es cómo desaprenderme toda esa teoría que en ocasiones sí nos ayuda muchísimo, pero cómo desaprender para aprender, porque en la universidad aprendo muchas cosas, muchas teorías, muchas cosas valiosas, pero en la práctica es un contexto completamente diferente. Entonces, con la profesora que estoy, que realmente pues también le agradezco muchísimo porque me ha abierto las puertas a ese gran mundo de enseñar y me ha enseñado también, he aprendido mucho de ella. Entonces, yo realizo mis actividades y como son niños que son... Hablar a los niños, ¿no? Cuéntenos cómo es. Sí, como son niños tan introvertidos, son niños que se les dificulta mucho, o sea, como relacionarse. Eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando entré a la práctica. Entonces, o sea, hay algo que le aprendí a una profe de la universidad y es que en la escuela nunca se debe dejar de aprender a jugar. Entonces, cuando ella me dijo eso, me dice ella: Sandra, jamás en la escuela se le debe olvidar que los niños van a jugar también. El juego con una propuesta pedagógica puede sanar muchas cosas. Entonces creé un avión. En ese avión es de cajas de cartón y en ese avión literalmente yo subo a los niños. Es un avión que me hizo mi esposo. Mi esposo es retirado de la policía, es un hombre muy joven. Entonces él vivió también pues toda esa parte de ese conflicto y de esa guerra. Entonces él me dice: es algo muy importante que usted le enseñe a los niños porque no deben aprender la guerra. Entonces mi práctica la realizo dentro del salón. Dentro del salón nos hemos ido para López de Micay, nos hemos ido para Maguipayán, nos hemos ido para las zonas más retiradas donde nunca se hablan los noticieros, pero que son históricamente zonas que han sufrido mucho el conflicto armado. Nos vamos para Andes, Antioquia. Entonces es un avión que literalmente pone a los niños a volar, porque los subo dentro del avión, le damos la vuelta al salón en el avión y como estrategia pedagógica utilizo imágenes que me hablan de ese contexto, de ese lugar donde estamos, y los niños lo conocen un poco. Lo reparto pues en los grupos de trabajo y los niños literalmente pues aprenden mucho de por qué no se deben repetir esos sucesos que han sido tan dolorosos para el país. Hace 15 días hice mi práctica dentro de acá en el municipio de Yotoco, porque Yotoco es un municipio que lo atraviesa el río Cauca. Entonces ha sido un municipio que años atrás también vivió mucho esa situación de narcotráfico, esa parte de ese conflicto. Entonces
hablamos un poco sobre ese río, sobre esas historias que traía ese río, que en ocasiones fueron muy dolorosos porque también hubieron unos casos que tocaron a algunas familias de acá del municipio. Entonces, ¿por qué no se puede repetir esos procesos de violencia, de conflicto? Se solucionan conflictos. El avión es un instrumento que aparte de volar imaginariamente, también nos integra, afianza esos procesos comunicativos, afianza esos procesos de trabajo cooperativo y colaborativo dentro del salón, afianza también mucho de que los deja florecer y que los deja hablar y que los deja exponer y expresarse libremente, y que realmente siento que es un instrumento que permite jugar, es un instrumento que tiene dos muñecas. Esas dos copilotos que van adelante son Francia y Clemencia, una muñeca es indígena, la otra muñeca es afro. Entonces trabajamos comunidad, también trabajamos esas, o sea, la transversalizamos completamente. Entonces es algo realmente muy bonito y muy significativo que siento que se queda más en ellos que en mí. O sea, realmente es mi herramienta de trabajo, porque la trabajo con todas las materias, y siento que pues en el salón ha sido un éxito, en la institución educativa ha sido un éxito. Yo a la profe Ana Rosa le he podido compartir. Y en la muestra también fue un éxito, sí, es una muy buena estrategia pedagógica. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, agradeciéndoles también el espacio y de verdad muy contenta, y son de verdad acciones que me permiten inspirarme también. Yo soy ya estudiante, ya tengo que esperar ya el grado, pero muy contenta de aportar y de seguir aprendiendo de todas esas experiencias maravillosas. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente felicito toda esa inventiva tuya, y yo sé que tienes muy felices a tus estudiantes, eso en sus caritas se veía. Nosotros en la muestra museográfica precisamente se llevó una réplica del avión y unas fotografías donde muestran a los niños montados en el avión, muertos de la risa y muy contentos también jugando con los títeres, que son las muñecas, son unos títeres que ellos también pueden trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, Sandrita, y bueno, felicitaciones, que sea muy merecido ese grado y que puedas seguir aportando precisamente en estas estrategias pedagógicas. Bueno, del Colegio Jaime Garzón tenemos una experiencia muy importante de jóvenes en esta ocasión. Maestro Carlos Castillo, tiene la palabra, cuéntenos. Buenas tardes para todos, para todas, para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, mi profe Ana. Bueno, cuento también la experiencia del Colegio Jaime Garzón, que debo decir no es, digamos, como tal mi experiencia. Yo lo que estoy haciendo es un trabajo de visibilización de la experiencia de esta institución educativa, que queda ubicada en la localidad de Kennedy, la ciudad de Bogotá, y que fundamentan su trabajo de educación para la paz básicamente en la consolidación y construcción de ciudadanías de paz en los niños y niñas de la institución. Yo digamos que he limitado un poco la observación y el trabajo que he venido también haciendo de conocer esta experiencia, sobre todo hacia los procesos que están llevando a cabo los adolescentes y los jóvenes. He podido, por ejemplo, acercarme a observar clases de los grados décimos, y también cómo se realizan actos escolares dentro de la institución, un poco que tienen como esa función de conmemoración y de trabajo por la memoria, muy importante también para las experiencias de educación para la paz, pues en nuestro país, con su conflicto armado, sí, de más de 50 años.
Y en ese sentido, lo que me gustaría de pronto aportar, así como para no extenderme tampoco tanto y que podamos conversar alrededor de todas estas temáticas, es básicamente esta experiencia de la institución de buscar fortalecer esa formación de ciudadanías para la paz. Hay una lupa, digamos, una categoría teórica que yo he podido de pronto trabajar para poder entender cómo se hace este proceso en esta experiencia particular, y es la categoría de subjetividades políticas, que básicamente pues es una categoría que nos permite entender cómo los seres humanos construimos dentro de nuestros contextos, dentro de nuestras áreas, digamos, vitales, familia, en la escuela, en la comunidad, el barrio, esa identidad, esa memoria, ese posicionamiento y esa proyección que nos permite pues posicionarnos, que nos permite también tomar y construir unas características propias, individuales, pero relacionadas también con mi comunidad de referencia, para yo poder dar un sentido y una explicación también a mi realidad. Un poco ligada a la experiencia también de esta construcción de competencias ciudadanas, estoy tratando de ver cómo, por ejemplo, en esta institución educativa, el hecho de llevar el nombre de Jaime Hernando Garzón Forero, una persona pues importante también para la historia de nuestro país, en tanto víctima de nuestro conflicto armado, como esta identidad también está promoviendo, si se quiere, unos procesos de construcción identitaria en los niños y las niñas del colegio. Sabemos, los que conocemos y sabemos de Jaime Garzón, y bueno, los que no, Jaime Garzón fue un humorista, periodista colombiano que fue asesinado en el año 1999. Aún su crimen está impune, y él básicamente lo que hacía también era hablarle a los jóvenes. Él decía muchas cosas en la televisión, en los programas que él hacía. Muchos de estos mensajes iban dirigidos pues hacia las juventudes, ¿no? Así que bueno, la experiencia del colegio básicamente pues es un poco cómo estas cosas ocurren y cómo esto, bueno, va permitiendo construir en estos estudiantes pues una serie de valores que básicamente fundamenten ese trabajo de construcción ciudadana, que no se limite solamente, por ejemplo, ahora que vamos a acercarnos hacia las elecciones regionales y locales, que no se limite solamente a la participación en las urnas, sino como también nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes también se van apropiando de unas tareas fundamentales en la construcción de país. Carlitos, gracias Carlitos. Escuchemos entonces a uno de los jóvenes que estuvo precisamente hablando de mensajes y de esos objetos que representan y que indudablemente digamos hacen homenaje y mantienen viva la memoria de Jaime Garzón, y sobre todo de Jaime Garzón en su papel fundamental, que es que fue el de mediador y gestor de paz, y eso realmente lo llevó a la muerte. Entonces, Carlos, muchas gracias. Realmente bastante significativo el trabajo que estás haciendo y que se está haciendo desde el Colegio Jaime Garzón, precisamente a seguir reivindicando todos estos mensajes de paz, de reconciliación. Oigamos entonces a nuestro joven. Para mí estudiar en el Colegio Jaime Garzón se me hace como hacerle un honor no solo a la persona, sino también a los jóvenes que apoyaron a este gran personaje. Con base en la educación, siento que nos están aportando a cumplir lo que Jaime Garzón quería para el país. Entonces eso es lo que significa para mí estudiar en esta institución. Para mí construir paz es como unir a toda una población, ya sea por su color de piel, por lo que crea religiosamente, por lo que le guste, no separarlo, sino unirnos todos por una causa, para mejorar algo. Para mí eso es lo que significa paz.
Pero claro que el racismo mata. El racismo mata sueños. El racismo mata esperanzas. El racismo mata oportunidades de estudio. El racismo mata las oportunidades de vivir en la escuela, en la institución educativa, en la universidad, en las oficinas. El racismo mata la posibilidad de vivir en dignidad. El racismo mata la autoestima de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jóvenes. El racismo mata la dignidad de las personas para vivir en convivencia pacífica y armónica con los otros y las otras. Claro que el racismo mata. El racismo mata los sueños de muchas comunidades, de vivir con sus necesidades básicas bien satisfechas, porque el racismo estructural las deja a merced de la politiquería, pero también las deja a merced de esa colonialidad que se instaló en el pensamiento de las sociedades desde el colonialismo que impera con la blanquitud. El racismo mata. El racismo mata la posibilidad de que hombres y mujeres afrodescendientes e indígenas lleguen a las instancias de poder universitarios, a las instancias de poder en las empresas públicas y privadas. Mata las posibilidades de que lleguen a las instancias de gobierno a hacer sus aportes desde allí. El racismo mata porque el racismo está instalado en las conciencias, está instalado en las mentes de las personas, se ha ido instalando, se ha ido colando en las venas de América Latina, en las venas de las sociedades. Y desde allí ejerce esa fuerte influencia negativa para estigmatizar, para discriminar. Ejerce influencia para decirle a otro que no es un ser de derechos, con derechos, que no es sujeto de derechos. Entonces, instalados allí en la psique, en la mente de las personas, esta investigación asume el símil de caja negra, como la caja negra de los aviones, que guarda la información que luego se busca para determinar cuáles fueron las causas de un siniestro, por ejemplo. También hace símil con la idea de la mente desde la psicología cognitiva, en donde se guardan los procesos y las estructuras que nos permiten pensar, construir imaginarios, que nos permiten construir representaciones del otro y de la otra. Así que la caja negra va buscando develar cuáles son esas expresiones de racismos, cuáles son esas formas de discriminar. Racismo sistemático, institucional, territorial. Racismo marcado por el colorismo, pero también busca cuáles son esas otras formas en las que podemos actuar para transformar esa realidad, para erradicar el racismo en educación superior y en todas las instancias educativas y sociales. La caja negra del racismo estructural en la Universidad de Antioquia hace aportes en esa dirección, hacia la construcción de protocolos y políticas públicas antirracistas en educación superior. Bueno, nos vamos entonces ahora para Medellín y desde allá nos trajimos la caja negra del racismo estructural. Realmente es una expresión de un símil con la caja negra de los aviones que guardan información relevante durante un trayecto y que por lo general pues traen información para dar cuenta de qué fue lo que pasó o qué causó el siniestro. En ese sentido, entonces, se encuentra una semejanza pues con la mente humana. Cuando nacemos, nosotros no nacemos racistas. En la medida en que vamos creciendo y se nos van diciendo, vamos viendo actitudes, manifestaciones y cosas que se dicen de esos otros de los que nos apartan, entonces comenzamos justamente a llenar de esa información nuestra caja negra y
cuando manifestamos o cuando decimos frases o tenemos actitudes racistas, pareciera que fueran ya naturales y que así es el mundo. Entonces, realmente este fue un trabajo investigativo con el cual estuvimos indagando sobre representaciones e imaginarios sobre los afrocolombianos e indígenas y de sus posibilidades de habitar espacios de saber, de poder, siendo precisamente la universidad uno de ellos. Estas representaciones, ideas de su humanidad, de no merecimiento, se encuentran solapadas y realmente naturalizadas en la sociedad. Así que lo que hicimos fue justamente eso, una caja negra en donde al interior hay un espejo con una frase que dice racista yo. Entonces cuando uno se asoma se refleja y ve alrededor frases que se han conocido, se han dicho en torno precisamente a ser negro o a ser indígena. Ay, qué bonita, pero lástima que sea negra, ¿sí? O ese negro es un ladrón, o no, es negro que no la embarra la entrada, la embarra la salida, y cosas como esas son las que indudablemente van haciendo diferenciaciones. Cuando hacíamos el experimento, porque este es un trabajo investigativo en donde recopilamos por un lado esas expresiones, pero por otro lado también propuestas de cómo combatir ese racismo. Este proyecto fue escogido el año pasado junto con otros 19 por la UNESCO y la Universidad 3 de Febrero de Argentina para participar en la tercera campaña contra el racismo estructural en las universidades, una campaña para erradicarla, porque indudablemente también es un mal endémico, digamos, en toda Latinoamérica. Así que fue una invitación precisamente con la expresión de venga que no es para eso, pero en realidad sí es para eso, para que reflexionemos, para que pensemos y para que indudablemente busquemos la manera de que esos imaginarios, que esos estereotipos y esas representaciones no sigan matando realmente, no solamente físicamente a la gente, sino matando sueños, matando posibilidades, matando creación y sobre todo matando la posibilidad de relacionarnos en paz y relacionarnos viendo en lo distinto del otro una riqueza inimaginable, precisamente creativa, de relaciones, de afectos, de músicas que las disfrutamos, de conocimientos, de saberes ancestrales que indudablemente pues desde los distintos territorios nos pueden ayudar a llevar mejor y a crear una Colombia bastante distinta. Y en ese mismo sentido también desde la misma Universidad de Antioquia trajimos 2 libros que son una guía para maestros en educación y cátedra de estudios afrocolombianos, en donde hay un capítulo introductorio, justamente con todas estas problemáticas de qué es eso del proceso de paz, qué es eso del conflicto, qué es lo de la JEP, que es una comisión de la verdad, qué es lo que va a pasar después de esto, qué es la justicia y cómo es esto de lo restaurativo y el perdón. Y lo denominamos etnoeducarnos para una cultura de paz. Realmente son cantos, es un canto de múltiples voces a la Constitución y a la construcción de nuestra nación en general, y en particular del departamento de Antioquia, porque esto fue patrocinado por la gobernación y la gerencia de afrodescendientes de Medellín, en reconocimiento de una diversidad de orígenes indígenas, africanos y europeos, al respeto a la valoración de los seres humanos, a la paz y sobre todo un reconocimiento a las distintas formas de ser, de aprender, de pensar y de vivir el mundo. Trabajamos por espacios donde esa diversidad y la diferencia no resten, separen, dividan ni excluyan, sino donde conversen y converjan para vivir sabroso y para el buen vivir con todas y todos.
Así que muchísimas gracias a nuestros compañeros tejedores de paz, a los compañeros enredados en la red solidaria, y ahora ya meto también a nuestra emisora La Voz de mi Barrio 7, muy agradecidas por esta conversa, y seguimos encontrándonos con ellos y con ustedes también, queridos oyentes, en este largo caminandar. Así que sigamos entonces construyendo y tejiendo paz. Muchas gracias, profe Ana Rosa, por ese compartir tan meritorio e interesante. Le damos la palabra a la profe Alba Elena con sus valiosas experiencias. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y desde el bello municipio de Jamundí, Valle del Cauca, nos encontramos con ella. Bienvenida. Gracias, Martica. Gracias, compañeros. Qué experiencias tan bonitas. Bueno, estás en sintonía, La Voz de la Red Solidaria. En este espacio es mi deseo compartir algunas ideas expuestas en el Foro Educativo Nacional 2023 en Colombia hace apenas 8 días que estábamos en Bogotá en esa representación. Y como lo decía la profesora Ana, es gratificante, es esperanzador reunirte con el país. Allí estaba el país completo, estaba Putumayo, Amazonas, Bichada, el Caquetá, Chocó, Guajira. No, pues estábamos todos, y todos en esa ilusión de reestructurar el país, con ese deseo de que sí es posible. Y que podemos en algún momento sí hacer efectivamente esa unidad, y esa unidad a través de los saberes y transformar territorios. En este espacio, les decía, es mi deseo compartir como esas experiencias, y me marcó muchísimo un programa que nace del Ministerio de Justicia y el Derecho, y está en ruta de paz y humanizar las relaciones. Se llama Códigos de Paz, numeral Mujeres Construyendo Comunidad. Bueno, ¿qué es Códigos de Paz? Códigos de Paz es un programa de acompañamiento, formación y capacitación para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad. Bueno, ¿qué busca? Apoyar los procesos de formación en programas académicos, en el nivel técnico, tecnológico y superior, mediante la creación de un fondo para mujeres privadas de la libertad. Fortalecer habilidades digitales, socioeconómicas, socioemocionales, programación, empleabilidad, emprendimiento, que permita que las mujeres tengan más oportunidad en el sector de las TIC. Cuando tú escuchas estas exposiciones, vuelvo y repito, nace esa esperanza en que efectivamente estos programas se necesitan para esos espacios en los que antes que, y lo decía ahora el maestro Armando, antes que esa justicia punitiva realmente cumpla algún objetivo más que, como se dice popularmente, llegar a las cárceles de nuestro país, es llegar a la universidad, casi que a la universidad del mal. Entonces, porque realmente ellas no cumplen con una resocialización, ya lo escuchamos a diario que están hacinados, que hay cantidad de personas que no han sido juzgadas, que no han sido escuchadas, muchas de ellas inocentes. Bueno, en fin, entonces efectivamente la justicia punitiva no nos lleva a ninguna parte, ya lo hemos comprobado por años. Entonces, aquí invitamos a unas ciudadanías activas, responsables, veedoras, que efectivamente estos programas se desarrollen. Hacen parte de la justicia restaurativa, y aquí la importancia que brinda esas segundas oportunidades, diferente a la justicia punitiva que no repara, que solo queda en el castigo. Es necesario, y aquí el reto para cada uno de nosotros, ayudar a desarrollar una sociedad sensata. Sí, a nuestro país se le dificulta, a nuestra sociedad, a nuestra cultura se le dificulta aceptar
la justicia reparativa. Pensamos que si no es tras los muros, estas personas que en algún momento cometieron un error, y error por la falta de oportunidades que deja de brindar el país, ¿cierto? Pero entonces tenemos que llevarlas allá, y si no están allá, creemos que no están pagando nada, cuando es mejor y el camino más correcto, pienso yo, que es esa justicia que repara, esa justicia que resocializa, esa justicia que da las segundas oportunidades. Entonces, es importante que aceptemos ese llamado a transitar de una justicia punitiva a una justicia restaurativa. Debemos, desde los espacios donde interactuemos, superar la diferencia, hacer más sonoro el llamado que nos hace la JEP, en participar, en atender el presente con proyección futura, reintegrar a las partes en la sociedad y recobrar el tejido social quebrantado. De nuestra ciudadanía activa, en un coro polifónico de unidad a nivel nacional, colaboraremos a hacer realidad unos mandatos de la JEP, brindar la oportunidad a los sentimientos, a describir, a desarrollar un plan para reparar el daño causado y evitar que ocurra la nueva vía reparativa. Sí, sí, sí. Los invitamos a que cada uno de nosotros acompañe estos programas y efectivamente lleguemos en un momento a perdonar y avanzar con estas personas que por falta de oportunidades cometieron errores. Muchas gracias, profe Albelena, y quedémonos escuchando para seguir en línea con este tema la canción de Virgilina Chará. Trabajemos por la paz, Colombia la logrará. Tratémonos como hermano, extranjero y colombiano. No generen más la guerra, porque a todos nos afecta, nos induce a la pobreza. Acepta la realidad, respeta la diversidad étnica y cultural. Trabajemos por la paz, Colombia la logrará. Tratémonos como hermanos, extranjeros y colombianos, colombianos y latinos, de aquellos pueblos divinos, usen la divinidad, así logramos la paz. Trabajemos por la paz, Colombia la necesita. Tenemos muchos problemas, pero más cosas bonitas. Las mujeres se preguntan, ¿cuándo llegará la paz? La paz son mis derechos, porque los van a cambiar. Trabajemos por la paz, derechos y la verdad, secretos que hay escondidos, cuando los revelarán. Nos dicen que nos sanemos, también que nos perdonemos. ¿Cómo voy a perdonar si no sé la verdad? La verdad la necesito y así me puedo sanar. La paz pasa por buscar la paz entre los humanos, pasa por restablecer las relaciones de armonización con la naturaleza, en tanto podamos entender, interpretar y comprender sus modos, tiempos, ritmos y ciclos. Esto significa entrenzar con ella la recomposición de las espiritualidades que han hecho ruptura tanto en el micro como en el macromundo.
Un ejemplo de esta ruptura lo encontramos en los textos de ciencias naturales. La imagen de la pirámide trófica o alimentaria representa la construcción pensada desde la lógica de la dominación, donde un hombre blanco y rico ocupa el lugar de la cúspide con un claro mensaje de superioridad sobre todas las criaturas que él considera están bajo sus pies. Esto ha llevado a la objetivización de todos los seres de la naturaleza, a la mercantilización de la misma y a las consecuencias que hoy nos abruma, como el efecto invernadero, la variabilidad climática, los cambios en el régimen de las lluvias, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de las fuentes de agua y del suelo, debido a las técnicas modernas de la extracción de los minerales como el oro, pero también a los desechos que arrojamos en sus lechos, a los cambios en las prácticas culturales en la forma de cultivar la tierra para la producción de nuestros alimentos y con eso al consumo de alimentos no aptos para la buena armonización metabólica de nuestro organismo y el de otros animales. A esto le sumamos el manejo biotecnológico que se hace de los alimentos y demás otros inventos de la tecnología. El ser humano, en su afán desmedido por la codicia, no ha hecho otra cosa que acelerar los tiempos de la naturaleza, y no es para calmar el hambre de los más necesitados, es para saciar su fuente inagotable de codicia. Recuerdo una frase que dijo un lugareño en una de las comunidades en Bogotá cuando trabajamos lo ambiental en los barrios de la localidad de San Cristóbal con los y las estudiantes de la Escuela Altamira Suroriental. Al ver la cantidad de plásticos y hasta lavadoras que se encontraban sobrenadando en el lecho de la quebrada La Chiguaza, decía con una tranquilidad pasmosa: "No se preocupe, profe, que todo se lo lleva el río". Y un niño pregunta ante semejante desacierto: ¿y a dónde se lo lleva el río? Lógicamente, todos los ríos tributan sus aguas a los mares y estos a los océanos, que es su destino final. Entonces comprendí en ese momento que este acto de violencia ambiental que se genera en un lugar, punto y hora específico se masifica y se convierte en un hecho de violencia ambiental extrema. Del agua que se forma por un ciclo natural depende el 100% de toda la vida, incluyendo la humana. Un cierto tipo de humano que se ha erigido desde la lógica de Occidente como el dueño y señor de la naturaleza, nada inteligente por supuesto, cuando al hacer rupturas espirituales que se traducen en las desconexiones con el mundo natural, se pueden evidenciar ejemplos como estos que dan cuenta de las alteraciones que afectan las características propias de todos los ecosistemas y sus medios. Si volvemos a la experiencia de la quebrada, esta que era de aguas cristalinas en su nacimiento, en la medida que se va encontrando con la llamada civilización, empiezan a cambiar sus características organolépticas como el color, los olores que emana, el sabor, la textura, la consistencia o sus características físico-químicas como por ejemplo la temperatura, en la cual ciertos animales que eran indicadores de la calidad de las aguas como sapitos, las libélulas y hasta los zancudos, o en el caso de los suelos y el aire como los microorganismos, han venido desapareciendo, han emigrado, han sido desplazados por nuestras acciones agresivas en contra de la vida de estos ecosistemas y sus medios naturales. Podríamos continuar hablando de los desastres que como humanos y como humanidad le hemos causado a la naturaleza. Sus impactos parecieran casi irrecuperables. Todo es el resultado de nuestras formas de establecer relaciones asimétricas con las otras vidas que consideramos inferiores, de creernos que ya el hecho de ser humanos por sí solo nos humaniza, por considerar que todo lo podemos lograr únicamente a través de nosotros mismos. Craso error. Las violencias que nos aquejan en sus diferentes grados de intensidad se gestan precisamente alrededor de los elementos de la naturaleza que tanto desprecian y discriminan en su trato, pero que para apropiarse de sus bondades que se convierten en riqueza sí lo hacen de manera consciente. Si logramos entender que la situación ambiental que hoy por hoy vivimos es el resultado de nuestras violencias, no son más que el reflejo del estado de nuestra alma, sentimientos, emociones y pensamientos. Entonces nos podemos interpelar y me digo a mí misma: ¿es posible alcanzar la paz? Ahora, en este escenario de búsqueda incesante de la paz, la naturaleza nos hace entender que nuestras acciones pequeñas, cualquiera que éstas sean, localizadas en nuestro ser, en nuestro hacer y en nuestro sentir, se convierten en un boomerang, porque todas estas agresiones en contra de la naturaleza son devueltas al punto de partida. Entonces, ¿quién es el que más sale perjudicado?
Es aquí donde consideramos que la paz se logra en la medida en que nos veamos como parte de la naturaleza, no por encima de esta. Cuando recompongamos nuestras relaciones de manera horizontal, restableciendo y recuperando nuestra espiritualidad, cuando la humildad deponga nuestros egos, cuando el protagonista sea la madre naturaleza, para transformar la vida hay que cambiarle el paradigma de dominación en todos los escenarios de la vida. Hay que deshacerse de las relaciones piramidales, entender que el que está en la base es el que sustenta la vida. De ahí que transformamos nuestras visiones de mundo o sencillamente la paz estará distante, no solo en nuestros corazones, sino de una verdadera apuesta, por lo menos para vivir en tranquilidad. Es bien importante rescatar, desde todos los espacios los maestros estamos trabajando para la paz. El profesor Nelson Enrique Torres Calderón es licenciado en matemáticas. Su proyecto musical Desde Cúcuta para el Mundo, ofreciendo canciones con propósito para el aprendizaje de los niños en el cultivo de los buenos hábitos en el diario vivir. Una alternativa musical educativa, el cultivo del ser humano desde la escuela, cantando a la vida. Voy a mi escuela y mis viejos dicen que ahí encontraré un maestro, una maestra que me mostrará cómo se tejen los sueños y se hacen realidad. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Decenas de ventanas abro para aprender, arte, ciencia, deporte, emprender, filosofía, ser persona, economía, ética, ciudadanía y ser feliz también, y ser feliz también, y ser feliz también, óyelo bien, y ser feliz también. Todos los días voy a mi escuela y mis profes dicen que lo lograré. Un proyecto, una meta me conducirán a realizar lo que sueño, a transformar mi realidad. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Decenas de ventanas abro para aprender, arte, ciencia, deporte, emprender, filosofía, ser persona, economía, ética, ciudadanía y ser feliz también, y ser feliz también, y ser feliz también, óyelo bien, y ser feliz también. Mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Aquí llega el sonido de la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mi barrio 7.com. Altiachana, nuestro sur, América, nuestro sur, tierra fértil como todo para soñar. Alternativa musical educativa, el cultivo del ser humano desde la escuela, cantando a la vida. Voy a mi escuela y mis viejos dicen que ahí encontraré un
un maestro, una maestra que me mostrará cómo se tejen los sueños y se hacen realidad. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Decenas de ventanas abro para aprender, arte, ciencia, deporte, emprender, filosofía, ser persona, economía, ética, ciudadanía y ser feliz también, y ser feliz también, y ser feliz también, óyelo bien, y ser feliz también. Todos los días voy a mi escuela, mis profes dicen que lo lograré. Un proyecto, una meta me conducirán a realizar lo que sueño, a transformar mi realidad. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Decenas de ventanas abro para aprender, arte, ciencia, deporte, emprender, filosofía, ser persona, economía, ética, ciudadanía y ser feliz también, y ser feliz también, y ser feliz también, óyelo bien, y ser feliz también. Mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien, es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Bueno, estas experiencias, estos procesos formativos, estrategias, experiencias compartidas el día de hoy surgen de la capacidad de los seres humanos de transformarse, de construir, de desaprender y volver a aprender en ese marco de la educación para la paz, que no es sino esa vinculada a los afectos, donde la paz no se reduce a memorizar contenidos, sino una dimensión viva, experiencial, adaptada como una forma de vida, vinculada a las realidades e historias de la vida cotidiana de los estudiantes, de las mujeres, cabeza de hogar, de la comunidad en general, resultando en una educación con resonancia y significado. Agradecemos a nuestra audiencia, a la emisora Mi Barrio 7 por el trabajo que está realizando a través de esta maravillosa emisora comunitaria. Agradecer a las maestras Ángela Mena, Ana Rosa, Alba Elena, a los invitados Sandra y Carlos por sus aportes en la educación y en la infancia. Se despide Marta Muñoz en la conducción del programa de hoy. Los esperamos el próximo jueves, donde hablaremos sobre el bullying a la misma hora. Gracias por acompañarnos y no olviden que el próximo jueves volveremos a encontrarnos a las 5 de la tarde por la voz de Mi Barrio 7 para seguir contando historias. Nuestro sur, América, nuestro sur.